au détour, au hasard d'une nuit de vent de ciel. Mon cœur pour toucher terre au devant d'un regard de vie de vent contraire. De l'automne. Hola, bienvenidos a esta nueva temporada de Edición de Bolsillo, temporada número 3. Estamos acá en el estudio de BCN Radio y tenemos a nuestro invitado del día de la fecha. Él es Nicolás Braesas y es editor de Jauran, como es editorial. Jauran, así, más fácil. ¿Cómo estás, Nicolás? Todo bien. Muchas gracias por visitarnos y bueno, quería que nos cuentes un poco la particularidad de tu editorial. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la cultura coreana, ¿no? Sí, es una editorial que simplemente hace literatura coreana, que es un nicho bastante acotado, por así decirlo, pero a nivel biográfico, en español, y yo diría en casi todas las lenguas occidentales, enorme, porque es un país con más de 5.000 años de cultura, que no se tradujo casi nada. El primer libro que se tradujo al español de coreano fue a mediados de los 90. En español tenemos menos de 30 años de traducción coreana. ¿Y cómo llegó a vos la cultura coreana? ¿Por qué la cultura coreana? ¿Qué te llamó la atención? Entré por el cine hace bastantes años, 2012. Una amiga me invitó a un ciclo de cine en la embajada. Eran películas con un tinte histórico y después había una profesora que explicaba, ponía en contexto la película y quedé bastante sorprendido. Primero que el cine era de mucha calidad y la historia del país era apasionante. Yo no tenía ni idea de lo que era Corea. Que yo, el taekwondo en Argentina un poco, que el norte es comunista, el sur capitalista. Y dije, bueno, acá hay algo. Traté de leer, no había nada. Dije, bueno, acá hay un nicho. Y me puse a estudiar el idioma. ¿Y te costó mucho? Sí, sobre todo porque no había profesores en esa época. Eso, ¿dónde estudiaste? Bueno, antes de entrar al aire, estábamos hablando de también la embajada coreana que se dedica mucho, ¿no?, a abrir sus puertas al público en general y mostrar todo lo que es su cultura. Vos accediste ahí, pero después te faltaba esto, ¿dónde se podía estudiar? Sí, en ese momento todavía no había cursos de idioma en la embajada, así que fui a Flores, al barrio coreano. Al barrio coreano, sí. Y en un profesor en una iglesia, viste que ahí están todas las iglesias coreanas, sí, daba los sábados cursos de coreano. Y ahí fue como arranqué. Y con respecto, hiciste una investigación que me acabas de contar, que recién en los 90 acá se publica el primer libro en coreano, de alguien de ese país al español. ¿Sobre qué era? ¿Vos te acordás? ¿A vos qué te interesaba? ¿La literatura? Sí, era literario. En Argentina lo primero que se publicó, que fue, creo que en la primera década del 2000, 2 de MC, sí, y uno de Santiago Arcos, fue una antología, la de Santiago Arcos, que eran como varios autores canónicos del siglo XX, y 2 novelas de MC, de 2 autoras bastante importantes. Y eso fue, digamos, mi primer acercamiento. Y sí, literatura es lo que al menos a mí más me interesa. Bueno, y de ahí a editar, ¿cómo fue? Porque primero esto, ¿no? Tu descubrimiento, tu pasión por la cultura, por los libros, y de ahí animarte a publicar. ¿Vos ya habías editado en algún momento otra cosa? No, de hecho mi formación es en traducción. Sí. Yo estudié el idioma, tuve la suerte de ir becado a Corea, estuve un poquito más de un año, ahí perfeccioné el idioma. Y nada, volví con las ganas de hacer una editorial. Ya vamos, creo que 4 años, sí, empezó en el 2019. Sí. Y fue como un poquito a prueba y error. Ir hablando con gente, averiguando cosas. Me detengo un minuto ahí que dijiste que viajaste así como muy, muy tranquilo. ¿Qué te encontraste allá? ¿Qué había? Un mundo increíble. Fue una de nuestras antologías, se llama Laberintos de Neón. Sí. Y es eso. Es una urbe inmensa. Buenos Aires parecía chiquita. De hecho, yo cuando volví a Buenos Aires me pareció oscura, porque allá es como el neón todo el tiempo. Ya a las 5 de la tarde lo prenden y es como una contaminación visual que es, nada, hipnótica por momentos. Y todo gris, no hay árboles, no hay nada y mucha gente. Era como estar en la hora pico del subte todo el tiempo. Todo ciudad, sí. Salí de Seúl y hay mucha naturaleza, pero yo casi toda mi estadía estuve en Seúl.
¿Y qué estuviste haciendo allá? Estudié en la ¿Estudiaste universidad. en universidades? Que fue bastante tremendo el ritmo de estudio asiático. Muy estricto. Sí, casi que no pude, digamos, tener vida. Fue todo, vida de estudiante a full. Y aprendiste un montón así. Sí, es que, nada, las universidades coreanas son un mundo aparte. También. Y de lo que es el día a día, además de esto, bueno, el salir también de la ciudad y ver verde y naturaleza. Y algo que me llamó mucho la atención de la vida coreana es que son las 24 horas. Hay una vida nocturna tremenda de cafés 24 horas, restaurantes 24 horas, supermercados 24 horas, y es como que hay dos ciudades. Vos salís en cualquier momento y todo está abierto, y eso es algo que, al menos en Argentina no es así. Hay 2, 3 bares, cafés que siguen siendo 24 horas, pero ya no, somos una ciudad diurna. Y con respecto más por ahí a los libros, ¿librerías hay? Sí, de hecho Corea es uno de los países que más edita libros del mundo. Por supuesto digo que hay librerías, pero digo, también están las 24 horas. Sí, porque la idea de ellos es como que, bueno, son 50 millones de habitantes en lo que sería la mitad de Tucumán, que hay que ocuparnos, ¿no? Claro. Y la vida del estudiante suele ser muy vampírica. Así que sí, hay bibliotecas, de hecho hay unos lugares que llaman study rooms, que son como salas como las que estamos acá, que está prohibido hablar, vos pagás, creo que nada, $1, y nada, tenés que estar ahí en silencio, y no son bibliotecas, se llaman study rooms, y son como así, pequeñas cápsulas blancas, parece que estás en un manicomio, y después hay como una camita por si querés dormir. ¿Sí? Ah, y también están las camas, mira. ¿Y algún contacto allá hiciste? Sí, de hecho ahí nació, yo ya tenía la idea de la editorial, pero ahí fue cuando se materializó. Hay una institución que es el Instituto de Traducción Literaria Coreana, que financia no solamente las traducciones, sino también las publicaciones. Y dio la casualidad, yo ya la conocí a esa persona, que había una coreana argentina que estaba a cargo de la parte en español. De hecho, ella fue un poco como mi cable. ¿Cómo se llama? Sun Mi-yoon. Ella fue mi cable a tierra argentino mientras estaba ahí, porque bueno, era todo demasiado muy duro, claro. Sí, ella se vino acá de chiquita. Fue al Nacional de Buenos Aires, estudió letras, no me acuerdo si en esa época era Puan o la otra sede, y después se volvió a Corea. Es una señora 60 y largos. Bueno, así que ya te viniste con la idea de la editorial, ya te habías vivido la experiencia un poco de cómo era por allá, y llegaste acá y fue un cambio radical. Yo ya estaba como, primero que me fui cuando comenzó el macrismo, volví ya con el macrismo un poco más avanzado, había cambiado mucho todo, y fue como eso, empezar a agarrar experiencia, muchos errores. Nuestros primeros libros fueron medio un desastre. Contanos igual, los queremos a los primeros libros siempre, ¿cuáles fueron y en qué año? El primero fue mayo de 2019, A Vista de Cuervo, que fue un libro de poesía del poeta vanguardista más importante de Corea. Y el segundo libro fue uno de cocina. Los dos primeros libros no tuvieron, digamos, derechos. Y tampoco tuvieron financiación de Corea. Para entrar al sistema de financiación coreano tenés que ser una editorial establecida. Claro. Así que fue como empezar a buscar cosas sin derechos y empezar a sacar conejos de la galera. El nombre, ¿por qué ese nombre? Bueno, Hwarang eran unos guerreros poetas de la antigüedad antes de Cristo, cuando Corea estaba dividida en 3 reinos. Y Shilla, que era el reino de donde eran los Hwarang, que era el que estaba justo en la punta de la península, que era el más chiquito, y al no tener fronteras con pueblos bárbaros, pudo dedicarse demasiado a la cultura, pero sabiendo que en cualquier momento los podían llegar a invadir, crearon como este cuerpo de élite que tenían que saber todas las artes marciales de la época, todas las artes de la época. Tenían que ser jóvenes y bellos para ser parte de esa muchos grupo. Requisitos. Sí. Y la obsesión de la belleza con los coreanos es muy particular. Y luego, eso, son una suerte de bibliotecas vivientes. Y la idea era eso un poquito, traer esos puentes culturales que fueron los Hwarang en la antigüedad a la editorial. Un puente cultural entre Argentina y Corea. Muy bueno. ¿Tenés un libro ahí? A ver, que nos mostrás. Sí. ¿Ese cuándo salió? Todavía no salió. Todavía no salió, tenemos una novedad acá en Edición de Bolsillo para la feria. ¿Cómo se llama? La guerrera Ban Guanchu.
¿Y de qué va? Es una novela anónima del siglo XIX, muy extraña. De hecho, en Corea se descubrió hace 20 años. Una labor archivística importante en la cual... ¿Viste Mulan, la de Disney? Sí. Es como una Mulan por 1.000.000. Es una chica que de jovencita, a diferencia de Mulan, que se hace pasar por hombre para ir a la guerra porque su papá estaba enfermo, ella simplemente quería ser hombre porque veían que los hombres la pasaban mejor y los padres la dejaron ser porque, bueno, es chiquita, pero creció. Claro. Y siguió haciendo eso y nada, se casa con una mujer, va a la guerra también como Mulan. Y para lo que era la Corea del siglo XIX, que era ridículamente conservadora a nivel... Las mujeres iban de burka, o sea, no burka, tenían otro nombre, pero no podían salir al espacio público sin taparse completamente. Es una novela muy extraña. Mirá. ¿Y qué otras publicaciones hiciste? ¿Cómo está conformado el catálogo? El catálogo, al haber tan poco traducido de coreano, tenemos mucha libertad, pero a nivel género tenemos poesía y narrativa, y después estos libros como misceláneos, como el de cocina, un pequeño diccionario ilustrado. Pero hay 3 ejes temáticos importantes, que uno es contemporáneo, otro el periodo de lo que en Corea dicen la modernidad, que fue cuando empezó a occidentalizarse, y después el antiguo, que sería de esto. O sea, principios del siglo XX lo moderno, antes del siglo XX lo antiguo y lo contemporáneo del siglo XXI. ¿Y con el tema de los derechos, cómo haces? Y normalmente con agentes, si no me contacto directamente con las editoriales de allá. Y bueno, negociamos, que es bastante difícil. Ahora Corea está muy de moda, así que son caritos. Pero por suerte, digamos, este instituto que te comenté, recibimos una financiación con el cual podemos pagar parte de los subsidios. Muy buena, muy buena esa conexión, ¿no? Y la importancia sobre todo de hacer estos lazos internacionales para que ayuden también financieramente, digamos, a lo que son las editoriales y todo lo que tenga que ver con la cultura. ¿Volviste a ir a la embajada? Sí, voy seguido. ¿Vas seguido? Sí, doy talleres, a veces charlas, y bueno, también tengo conocidos, amigos. La embajada tiene un palacio ahí en Retiro hermoso, que lo reciclaron, vale la pena ir, es un museo. ¿Qué recomendás de la cultura coreana? A mí me gusta mucho la comida. Comida. El segundo libro fue de cocina por eso. Y nada, es una gastronomía que ahora se estaba volviendo un poco de moda en Buenos Aires. Sí. Empezaron a salir de Flores, que es el barrio coreano histórico. Y para nuestro paladar es muy distinto porque usa muchos fermentos, muy picante, que para nosotros el picante es un poco el gusto rechazado, pero poco a poco nos vamos como adentrando a esos sabores. ¿Y qué tenés planeado para este año 2023? Para este año tenemos las primeras obras reunidas de un autor coreano. Es un masacote de casi 600 páginas de un autor, bueno, de la época moderna, que fue como un escritor vanguardista clave de la época. Y también una novela sobre la dictadura coreana, que creo que acaba de llamar mucho la atención, porque vamos a ver que un país tan distinto como Corea, pero también con ciertas prácticas también muy cercano, lamentablemente. Bueno, muy bueno. Entonces ya tenés este año planificado. ¿Pudiste ir a alguna feria después de que llegaste, te instalaste o te cuesta un poco? Sí, feriar es lo que más me gusta, de hecho. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Es el momento en el que puedes estar realmente con los lectores y las lectoras, conocer colegas, sí. La FED, la Feria del Libro, ferias municipales. Y el año pasado fui por primera vez a la Feria del Libro en Chile, que sería como la FED de ellos, y la verdad que fue una experiencia genial. ¿Y los lectores se asombran, digamos, con esta editorial tan particular? ¿O te conocen? Sí, ¿o van leyendo así de a poco? Nosotros tuvimos justo una racha de buena suerte, que es cuando estalló la moda coreana, con el Oscar para Parasite, con el K-pop y todo eso. Tenemos con mucha gente que se acerca por curiosidad de Corea. Bueno, muy interesante todo lo que estás haciendo. Así que vamos a esperar las novedades. Cuando quieras nos envías info y nosotros la difundimos. Bueno, ahora en un ratito nada más te voy a hacer varios ping-pongs de preguntas y respuestas, ¿sí? Dale, genial.
La bruma más espesa oculta el resplandor que llega cuando ya no queda nada alrededor. Un brillo inalterable, difícil de arrancar. La ruta se revela cuando vas mirando atrás. Nos quedamos frente al mar, temblando al pisar de la tormenta eléctrica. Pedazo de lo que fuimos alguna vez, como un reflejo entre cristal, no más. La playa abandonada, los pasos mudos, leones encendidos en lo más oscuro, hoteles en silencio, de pie. La Hemeroteca Diarios cuenta con colecciones de publicaciones argentinas, nacionales y provinciales, de países limítrofes y de Latinoamérica, Estados Unidos, España e Italia, entre otros. A través de un índice temático, ofrece información analítica de 4 diarios de circulación nacional: La Nación, Clarín, Página 12 y Ámbito Financiero. BCN Radio. Un encuentro donde todas y todos Seguimos en la edición de Bolsillo y ahora vamos a la parte de ping pongs. ¿Qué son estos ping pongs? Preguntas y respuestas que mucho no saben mis invitados de qué se trata, así que a los editores les vamos a preguntar cómo son como lectores, cómo tienen organizada la biblioteca, qué dificultades se les presentaron como editores y después una parte para recomendar. Así que vamos a este primer ping-pong que se llama Sundoku, que Sundoku se refiere al hábito de comprar más libros de los que se pueden leer. Así que la primera pregunta para vos, Nicolás, es eso: ¿comprás más libros de los que podés leer? Sí, siempre que hay novedades me traigo un montón y después, bueno, terminan ahí cajoneados. ¿Cuál era tu libro favorito en la niñez o en la adolescencia? Uno que recuerdes. 20.000 leguas de viaje submarino. Uh-huh. ¿Qué te gustaba? ¿Qué te acordás? Esa sensación de encierro en el submarino. Ay, no eras claustrofóbico. No, pero era raro. O sea, vivían adentro de un submarino. Claro, ¿cómo hacían? Uh-huh. Eso te llamaba la atención. ¿Qué libros volvés a releer con los años? Trilce de Vallejo. Es un libro al que siempre vuelvo, me gusta mucho. ¿Te gusta? ¿Prestás libros? Sí. ¿Sí? Uh-huh. ¿Te los devuelven? A veces sí, a veces no, a veces medio rotos. Mis amigos son bastante crotos. ¿Tenés libros que no hayas devuelto? Sí, un par. ¿Un par? ¿Qué libro no prestarías? Uno de una autora boliviana, que es de Alison Spedding, que ella se autoedita y sé que si lo pierdo... ¿Ya está? Sí, ni siquiera está digitalizado. ¿Lees varios libros a la misma vez? No. ¿No? Uno, digamos, sí. Empezás y terminás uno. ¿Marcás o subrayás los libros? No. ¿No? ¿Para vos así es como casi un delito? ¿O? No me gusta. ¿No? ¿Y apuntes? Tampoco. ¿Tampoco? Como que ya el trabajo de editor y estar corrigiendo todo el tiempo libros, cuando leo quiero disfrutar. ¿Cuál es el mejor momento y lugar para leer? Y a mí me gusta mucho la mañana. Que a veces es complicado porque hay que trabajar, pero es el momento en el cual estoy más lúcido. ¿Qué libro tenés ahora en tu mesita de luz?
el que te mostré, la guerrera Ban Manchu. ¿Cuántas veces lo leíste? Y ahora estoy buscando ratas, así que varias. Bueno, vamos un gato en la biblioteca. ¿Por qué esta nueva sección se llama así? Porque a los bibliotecarios les dicen ratas de biblioteca y los editores calculo que cuidamos mucho los libros y está muy ligado a lo que es la literatura y los libros a los gatos, así que porque sí se llama un gato en la biblioteca. Y tiene que ver con eso, con cómo tenés organizada tu biblioteca. Es bastante caótica, o sea, por un lado tengo todos los libros en coreano, después en inglés, yo soy también traductor de inglés, y después realmente cómo los voy ordenando y desordenando. Pero ¿sabés dónde están? ¿Tenés idea? ¿No? O sea que si yo te pido uno prestado tenés que más o menos... Buscarlo. Solo si es en inglés o si es coreano, Sí. más o menos tenés una sección. Ok. ¿Tenías colecciones cuando eras chicos? ¿Tenés alguna ahora, así como una cuestión de tener organizado todo por colecciones o no? ¿No? O sea, mi mamá me compraba colecciones y las que ella tenía de chica, pero eran, bueno, esas de revistas, Edición de lujo o de bolsillo, ¿qué preferís? de bolsillo, De bolsillo. ¿Libro en formato papel o digital? digital. Digital. Sí. Mira vos. Bien. ¿Tenés una biblioteca digital en tu computadora? ¿O en Sí. algún dispositivo? Ujú. ¿Sí? Sí, hay algo que empecé a notar, que por la adicción que tengo al celular y la computadora, con los libros me tengo que agarrar el celu, ir a la compu, y con el dispositivo no. Es como que engaña la mente y Claro. sigo leyendo. Está bien. Vamos ahora a La Hora Maldita, que es la otra cara de la edición, que tiene que ver con decisiones o con cosas que te encontraste siendo editor. ¿Cómo o qué evaluás una primera lectura de un original? Y yo, con respecto a lo que yo recibo o en general. En general, sí, porque muchas veces por ahí te llegan o lo que estás buscando, o alguien te recomendó, mira, creo que esto va para tu catálogo. Bueno, lo lees y cómo te vas dando cuenta, ¿no? ¿Qué te va despertando ese original? Y a mí lo que pasa con lo coreano es que no sean temas de moda. Es como que en Corea de repente se pone... Es otro tipo de sociedad. Cuando, qué sé yo, ahora está de moda los libros de autoayuda, literal. Le llaman ficción autocurativa y no paro de recibir eso. Que un poquito se vayan de lo común. Ok. ¿Qué inconvenientes te encontraste editando? ¿Alguno que quieras compartir? ¿Qué errores? Inflación. ¿Qué De repente el tema del papel es el tema del día a día. Es como nunca pensé que iba a ser todo tan complicado. Claro. O sea, los costos, ni siquiera de los derechos, sino de la materia prima. ¿Y algún error que hayas cometido vos? Llevó millones. El segundo libro, nuestro primer diseñador no era diseñador editorial, sino que era diseñador de la vida, un amigo, y puso la tapa, la contratapa y la tapa amarilla y las letras blancas. Cuando lo imprimimos no se leía. Tuvimos que salir corriendo a hacer una cubierta. Y para él porque quedaba lindo, pero no, él no hacía libros, claro. Claro. Yo tampoco. Y ahí aprendiste la diferencia entre un diseñador que, digamos, que sea específicamente editorial. Sí, ahí cambiamos porque... Cambiaron. ¿No siguió él con la parte que te dijo, no, prefiero hacer otras cosas? ¿O? Sí, porque además realmente el diseño editorial es muy particular, es una rama que, como toda profesión, hay que especializarse. ¿Qué te hubiera gustado editar y por qué? Algo que ya se haya editado. Y Bora Chung es como la escritora coreana del momento. Casi ganó un Man Prize el año pasado y me lo ofrecieron. ¿Y? Pero en ese momento, como preferí editar un clásico, me tiré más por, pensé, esa muchacha todavía no había ganado el premio, pero dije, ella va a llegar. Es conocida, la va a romper, no va a llegar a Argentina, vayamos por algo que sea más difícil de traer, pero después dije, se fue muy para arriba, es como la Mariana Enríquez de allá. Claro, de golpe que en Sí, poco sí, tiempo creció. Bueno, y por ahí, ¿quién te dice? Tengas suerte. Quizás algo un poco más caro. Sí, ahora está en España. Ahora está, ya está en España. Bueno, Sí. pero estamos lejos también. Pues. ¿Qué tareas te ves haciendo como editor que antes ni te imaginabas? Y estar como community manager todo el tiempo, hablando con gente. Es como una parte que tal vez no es la que más se relaciona con los editores, pero a mí me gusta mucho estar todo el tiempo en contacto con los lectores. Y está bueno porque es un feedback constante. Y hablando de eso, me habías dicho de que hay como una especie de comunidad, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, Con la yo editorial. empecé la editorial en 2019. Sí.
a los meses comenzó la pandemia y vimos como un vuelco total de, bueno, empezar a meterle onda a las redes, sobre todo a Instagram y a Twitter, y de repente se fue formando una comunidad no solamente nacional, que de repente hablaba con gente, qué sé yo, de Jujuy, sino regional, México, Brasil, Chile, España también, y empezó a generarse como una suerte de comunidad de coreanistas y de lectores y lectoras de coreano importantes. De hecho, es un gran motor nuestro lo digital. Muy bueno. Ujú. ¿Para quién editas? ¿Tenés algún lector ideal para vos? Miti. Me puedo dar por suerte el gusto de editar cosas que yo creo que funcionarían. Eso también es bueno que esté en parte subvencionado, ¿no? Ser un poquito más arriesgado con las publicaciones. Y después, esto ya como coreanista, correr un poquito la idea de lo que es Corea, alejarme un poco del K-pop, de lo que es el cine y realmente que se vea un poco lo que es la literatura coreana. ¿Cuándo sentís que un libro está terminado? Nunca. ¿Nunca? Cada vez que sacamos una segunda edición, tercera, se modifican cosas. Para vos, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser editor? Lo peor, estar solo. Es un laburo bastante solitario. Por momentos. Si bien estás en contacto todo el tiempo con gente, a fin de cuentas estoy yo solo. Y tomar las decisiones también debe Es ser molesto, un poco más sí. complicado Ujú. tomarlas solo. No tenés a quien echar la culpa. Claro. Y lo más Y lo lindo más lindo. realmente es la comunidad que se va generando con los colegas. Este tipo de espacios, por ejemplo, que yo, la FED, cuando estamos armando el puesto y cuando termina es hermoso, por ejemplo, es lindo. Bueno, vamos a la última partecita, que es yo recomiendo. Así que te voy a pedir que recomiendes un libro clásico. Macbeth. Clásico. O Sí, sea, sí. ¿Por qué? Y cuando lo leí en inglés por primera vez me marcó muchísimo. O sea, ver el inglés shakespeariano en su máxima expresión fue como una revolución. Un libro de tu catálogo. ¿Por qué te empeñas en sufrir así? Fue un rescate histórico de varias autoras de principios del siglo XX, las primeras feministas coreanas, las pioneras, y fue, bueno, eso, un rescate histórico que vino con ilustraciones, con un, digamos, estudio preliminar. Fue lindo hacer ese libro. ¿Un libro nuevo? Hay un libro que me gustó mucho que leí hace poco, Según San Pablo, es un libro boliviano. A mí me gusta mucho la literatura boliviana y habla un poco sobre lo que son las juventudes migrantes en Bolivia. La migración a Buenos Aires, la migración a Brasil y, bueno, ese mundito que es el Alto. Una editorial nacional. También el Caracol. También el Caracol. Sí, es una editorial que tiene su línea argentina y su línea japonesa. Y una editorial extranjera. Satori, que es japonesa también. Bueno, lo mío es Oriente. Muy bien. ¿Y un editor o editora? Yo aprendí mucho viendo las charlas y el trabajo de Víctor Malumián de Godot. Sí. Es como, me encanta esa visión macro que tiene de la edición, que tiene que estar en absolutamente todos los eslabones, desde la distribución hasta el marketing, en todo tiene que estar. Y es como esa cosa holística de editor total, es muy sana. Muchísimas gracias, Nicolás. Las redes sociales, por favor, y la página, todo lo que quieras decir sobre la editorial. Hwarang es un nombre muy lindo, pero que es muy difícil de escribir. Hwarang, y es difícil de escribir, ¿no? Así que sería HWARANG, Ujú. Editorial Hwarang. Así nos encuentran en todos lados, Facebook, Instagram, la web es así. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por participar. Y bueno, yo me despido de este capítulo de Edición de Bolsillo en esta tercera temporada. Así que, bueno, los invito a escucharnos, a vernos por YouTube y, por supuesto, estamos acá en BCN Radio.